Bien, este es el vídeo 8. Vamos a hablar, por tanto, de las tres características químicas de estos compuestos yodados hidrosolubles. Una es la osmolalidad u osmolaridad, repito que es igual. Otro es su capacidad de opasificación. Otro es la viscosidad. La osmolaridad u osmolalidad es la presión osmótica. Ya hemos visto en el esquema anterior lo que es presión osmótica. Vamos a verlo aquí, perdón. Aquí, la presión osmótica. Si se echa un mol de una sustancia en un litro de agua, supongamos que aquí hay un litro y aquí hay otro litro, pues ese mol se produciría, digamos, esta presión osmótica, ¿vale? A eso se le llama un osmol, la presión osmótica desarrollada por un mol de una sustancia. Un osmol. Aquí hablo de que en biología de igual habla de osmolaridad que de osmolalidad. No les voy a pedir que sepan que la osmolaridad del plasma sanguíneo es de 300 miliomoles por litro. Fíjense que en los dímeros no iónicos, el iodisanol, pues prácticamente en un litro de agua tienen la misma osmolaridad que el plasma. Mientras que los iónicos tienen 5 veces en un litro de agua, usen 5 veces más osmolaridad que la que tiene el plasma sanguíneo. No voy a preguntar eso, pero fíjense la diferencia. La radiodensidad de los contactos yodados, o poder de opasificación, pues esa es la capacidad de absorber rayos X. Eso viene en función del índice yodo-partícula. Ese índice yodo-partícula, pues el resultado de dividir el número de átomos de yodo. Por ejemplo, aquí los monómeros iónicos tienen 3 átomos de yodo. Se divide cada molécula en 2 partículas. Dividen los 3 átomos de yodo entre 2 partículas, te sale 1,5. Es el índice yodo-partícula de los monómeros iónicos. Y un dímero iónico, su número de átomos, como es un dímero, su número de átomos de yodo es 6. Y sí, la molécula se divide en 2 partículas. Su índice yodo-partícula es 3. 6 átomos de yodo entre 2 partículas. Y luego están los monómeros no iónicos, cuyas moléculas no se disocian. Cada molécula es una partícula en disolución. Todos llevan 3 átomos de yodo, menos iodisanol, y se divide entre una partícula, su índice yodo-partícula es 3. ¿Eso qué le puedo preguntar? Porque me calculen el índice yodo-partícula de un compuesto que tenga tantos átomos de yodo y que sea no iónico, que sea iónico. El iodisanol tiene un índice de yodo-partícula de 6, es decir, es mucho más opacificante a igualdad de concentración que los monómeros no iónicos y no digamos que los iónicos. El problema de los iodisanol y el iotrolan son muy viscosos, ¿vale? Fíjense que aquí le pongo alta viscosidad. Ahora vamos a hablar de la viscosidad. Bueno, no he dicho lo que es viscosidad, pero lo voy a decir ahora. Más arriba o más abajo hablaré de lo que es viscosidad. Viscosidad de un fluido es la resistencia al deslizamiento de unas moléculas sobre otras. Eso que se llama viscosidad, es decir, que no se deslizan con facilidad, tienen mucha resistencia a deslizarse una sobre otra. A mayor resistencia, más viscosidad. Y por fin vamos a pasar a donde llega esta evaluación, que es hasta aquí. Efectos secundarios de contactos hidrosolubles, que no entra en la evaluación, ¿vale? Debería entrar porque esto lo he explicado en clase, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué es la farmacocinética? Pues el estudio de cómo va moviéndose una sustancia, cómo va moviéndose en el cuerpo por distintos compartimentos y órganos una sustancia que se introduce en dicho cuerpo. Los pasos son la absorción, la distribución, la metabolización y eliminación. Bueno, metabolización es los cambios que sufre una sustancia en el hígado, cambios químicos, y todos esos procesos químicos en el hígado, así todos esos procesos metabólicos, tienen como finalidad transformar químicamente la sustancia en compuestos más hidrosolubles y por tanto más eliminables por la orina, por el riñón. En este caso, de los compuestos yodados hidrosolubles, no se metabolizan en el hígado, es decir, tal como entra en la circulación, se van a eliminar por riñón. Pues por vía intravascular
apenas se unen a proteínas, lo que no se unen a las proteínas de membrana de las células sanguíneas ni del endotelio vascular. El endotelio, como aquí lo que es, ¿no? Es la capa de células planas, en fin, yo lo explico en clase, la capa de células planas que forma la superficie por la que rosa la sangre al deslizarse. Eso es el endotelio. El endotelio tiene las arterias, tiene las venas y los capilares. La única diferencia entre los capilares y el resto de los vasos, arterias y venas, es que en el caso de los capilares, las células endoteliales están algo separadas para dejar, para facilitar el paso de sustancias y de gases entre la sangre y las células. Bueno, estas sustancias apenas alteran o no alteran las células endoteliales, ni alteran por unirse a proteínas, ni alteran las células sanguíneas, difunden, es decir, se extienden por el espacio intersticial, pero no pasan al interior de la célula, no atraviesan las membranas celulares de los tejidos. Difunden el espacio intersticial de todos los órganos del cuerpo, menos los del sistema nervioso central, porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. Por consiguiente, no difunden al espacio intersticial del sistema nervioso central. No se metabolizan en el hígado, es decir, no se modifican químicamente y se filtran por riñón sin modificar, se eliminan tal cual por orina. Aquí digo que la mayor parte de la dosis administrada va a eliminarse por riñón, por supuesto, en las 2 primeras horas después de su administración. Y en las 6 primeras horas prácticamente se elimina el 90%. La que se administra por vía, sí, en su momento diremos que cuando se administra un contraste yodado intravenoso, intraarterial, siempre se le dice al sujeto que empiece a beber agua desde media hora antes de administrar el contraste hasta 2 o 3 horas después, y que tome unos 3 litros de agua. ¿Para qué? Para que el contraste, que es el contraste yodado, me da igual que sea iónico o no iónico, siempre nefrotóxico, es decir, hace daño en el riñón. Es verdad que las lesiones renales son reversibles y a los pocos días el riñón, pues, digamos, se cura de esos daños. Pero para tengan los menores daños posibles, sobre todo si ya tiene un problema renal de antemano, se le dice que beba mucha agua para que el contraste se elimine lo más diluido posible y por tanto que haga el menor daño posible en el riñón. Lo que se administra por vía directa, rectal, cistografía, cavidad uterina, también las glándulas salivales y lagrimal, que no lo he dicho, eso sería la cialografía, y la lagrimal sería la dactiocistografía. Se eliminan pues por vía natural, por orificio de salida del órgano que se rellene. La saliva por la saliva, la lágrima pues la lágrima se extiende por la superficie ocular, pero el exceso de lágrima sale al meato inferior, es decir, al espacio que hay entre la pared de la fosa nasal y el cornete inferior. Pues la citografía, pues orinando el contraste, la rectal, inyectándolo, la uterina, pues por vía vaginal. El que se administra por vía oral, como es el gastrografín, también se elimina por vía digestiva, es decir, por vía rectal. Y este apenas se absorbe por vía oral, o sea, prácticamente todo se elimina por vía renal. Y hasta aquí llega la evaluación, segunda evaluación.